Muy buenos días, estamos una vez más desde la ciudad del Cusco. Aquí Malco, vuestro servidor, desde el Shaman Vegan Raw Restaurant, desde esta ciudad milenaria, para seguir compartiendo con personalidades de nuestra comunidad. Y en esta oportunidad estamos con el investigador, escritor y profesional en turismo, Juan Carlos Machicado, quien presentó uno de sus libros, Cuando las piedras hablan, ya hace algunos años, con quien estaremos compartiendo algunos de los temas andinos. Entonces te doy la bienvenida, Juan Carlos. Dime cómo van tus proyectos, si es que hay alguno último, y cómo fue que elaboraste este libro. Claro, Malco, es realmente un honor, un placer estar con mi hermano, con Guayjay del Alma, en estas tertulias culturales. Y en realidad planes hay varios, pero concretizarlos a veces es difícil. Tengo ya prácticamente escrito un nuevo libro, pero el tema es demasiado especializado como para poder darse el lujo de ponerlo en varios idiomas, porque creo que solo les interesaría a personas que estén muy metidas en el área mística, quizás local, y de ahí que hasta ahora no me animo a imprimirlo, ¿no? Ya es básicamente relacionado a mitos y usos de instrumentos rituales que nuestros ancestros han manejado. Y creo que al turismo en general eso no le va a interesar. En realidad publicar un libro cuesta demasiado. Y en realidad pues habrá que ver alguna forma de darlo a conocer, quizás mediante un ebook, que parece que esa es la forma más práctica de hacerlo. Entonces estamos en esos afanes. Y obviamente últimamente me han encargado una investigación sobre trajes andinos. Cómo vestía un sacerdote en el tiempo inca, cómo vestía la nobleza, cómo vestía una colla, cómo vestían las ajñas. Y estoy en eso, es una investigación muy interesante que nos permite ver no solamente esa estructura de clases sociales que había en ese entonces, sino desengañarnos inclusive de esa estructura clásica piramidal que siempre está en los libros, ¿no es cierto? El noble, el inca en la cabeza y el yanacona en la base, ¿no? Cuando empiezas a leer todos los documentos que hay sobre el asunto, solo de vestido, empiezas a ver de que las clases sociales no habían sido tan radicales como se creía, ¿no? No había una pirámide entonces social. Habían esas clases sociales, pero estaban íntricamente conectadas de alguna manera, que esas jerarquías no son como las clasificamos corrientemente en nuestra sociedad contemporánea, de decir ricos, clase media y pobres. No. Hay unas relaciones complejas en todo ello que van más allá de una pirámide clásica de estructura social. Así que en eso estoy, hermano. Bien, mira, en este último proyecto que has comentado de que de repente el público idóneo para este libro que tienes ya plasmado sería un público místico, ¿es que consigues realizar una diferencia entre un público religioso, un público místico, un público espiritualista? ¿Tienes alguna forma de interpretar esto? ¿Cómo los ubicas a cada uno de estos grupos? Sí. Bueno, la experiencia que he tenido con este libro mío de Cuando las piedras hablan me ha enseñado a ver de que hay públicos para todo tipo de lectura. Entonces, este libro que por ejemplo tiene algo de lo místico y también tiene algo de lo técnico, porque se trata de explicar cómo movieron, cómo tallaron las piedras, todo ello, y hacerle entender de que las cosas técnicas no son meramente técnicas, sino que también van a un nivel mucho más profundo. Todo esto me ha ido ayudando a entender a qué público le interesa esto, a qué público no le interesa esto, a cuál solamente le interesa una parte cegada, técnica, hasta dónde los mismos grupos místicos les interesa o no el libro, de repente algunas partes que no le interesan del libro, no le gustan del libro. Entonces todo eso ha sido una forma de darnos cuenta de con qué tipo de público tratamos.
y a quienes podemos dar conocimiento de este tipo o de este tipo o de este otro, ¿no? Entonces, creo que la experiencia al final es la que te enseña. Mira, en nuestra comunidad se llevan a cabo muchas fiestas religiosas y los ojos foráneos interpretan de que estas fiestas religiosas, que son, me atrevería a decir, más del 50% de tinte católico y un porcentaje adicional de ritos urbanos y otros tantos de creencias populares. Pero la visión foránea se encargaría de interpretarlo como el misticismo andino de repente. Por eso te hago la pregunta, ¿no? Si consigues ver la diferencia. Entendiendo lo siguiente, de que la palabra religión viene de religare, y religare quiere decir vamos a unirnos porque estamos separados, estamos perdidos. Nos hemos separado tanto de que debemos buscar una forma de unidad. Vamos a estar unidos con algo que nos hemos separado. Entonces, la religión supuestamente creando pues dogmas, ritualísticas, credos, etcétera, trata de agarrar al individuo para que esté unido porque estaba tan separado. Pero la visión espiritualista siempre ha sido una visión de integración total, de no separación, de estar unido. Entonces la visión espiritual trasciende los parámetros religiosos. ¿Tú consigues ver alguna diferencia en esto o religión y todo lo que estás investigando cae en el mismo nivel, en el mismo cuadro? ¿Podemos hablar de religión inca por acaso? Sí, esa es una muy interesante pregunta. Y en realidad se ha discutido mucho esto en la antropología, hasta dónde es religión, hasta dónde es espiritualidad. Y en realidad, sí, pues los incas no practicaron una religión, sino una espiritualidad. Estuvieron tan conectados con su medio ambiente, no forzados a nada, sino a sentir profundamente esta tierra sagrada de la cual dependían. Ella le ha dado prácticamente una cosmovisión de vida a nuestra gente, que se le hacía lógico tener que ir en esa dirección, sin necesidad de dogmas. Entonces, he ahí donde, por ejemplo, cuando yo buscaba el subtítulo a mi libro, me ponía a pensar mucho en eso y decía, bueno, cuando las piedras hablan, arquitectura inca y religión andina, no suena. Entonces terminé poniéndole, pues, arquitectura inca y espiritualidad en los Andes, ¿no? Y eso es fundamental que nuestros paisanos lo entiendan, ¿no? Nuestros historiadores, nuestra gente de las ciencias sociales lo entiendan. Lo están discutiendo, como te digo. En antropología he encontrado una gran cantidad de gente pensante que quiere rescatar mucho lo nuestro, y obviamente también hay un lado que ya se han encerrado en la parte clásica y no la quieren mover de donde está, ¿no? Entonces, pues definitivamente estamos hablando de espiritualidad. Bueno, qué bueno que te inclinas por esta tendencia, ¿no? Porque hoy día en nuestra comunidad ciertos sectores de intelectuales, de profesionales, categóricamente anunciarían de que los actos religiosos de ciertos grupos representan la espiritualidad andina. Y un espiritualista viene y de repente se encuentra con que estos actos religiosos están adorando pues a un santo de una iglesia, que están adorando a una iglesia en sí y que tienen una reverencia profunda a lo que es el Vaticano, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo colocar en el mismo nivel el Vaticano y la sociedad inca, que fue pues la madre de todo lo que se ha generado? Entonces hay un manejo y es como si fuera una suerte de disputa, de conflicto intelectual de quién sabe más. Tú has ingresado en el tema de la antropología. ¿Tú crees que si colocamos en esta mesa 4 antropólogos, ellos llegarían a una conclusión saludable? Dependiendo de qué tipo de antropólogos pongas en la mesa. Porque, como te digo... Entonces, ¿podemos considerarlo como no podemos considerarlo? Exacto, ¿no? Porque exacto. Que si el asunto es así, yo me imagino de que... y tenemos que ser muy consecuentes, porque ¿quiénes generan la historia en este país? Claro, son generalmente ellos. Son ellos. ¿Les queremos o no les queremos? Claro. Yo, por ejemplo, tengo un profundo respeto por el señor Federico Kaumann Doig. Mira que él es considerado pues prácticamente uno de los padres de nuestra historia y arqueología, ¿no es cierto? Cuando hablamos de estos temas con Federico, yo pensé que él se iba a cerrar. Pero al contrario, me mostró más bien una apertura increíble. Y dije, bueno, definitivamente esto proviene de un tipo que se ha pasado años, casi toda su vida,
investigando, no se ha sentado en un escritorio, copiado crónicas, sino realmente ha ido a la fuente, ha pasado buenos y malos ratos en el campo ahí para observar cuidadosamente nuestro mundo andino. Entonces, proveniendo de una persona de ese calibre, llegamos a entendernos tan profundamente que él está completamente convencido en la hipótesis que yo tengo planteada en el libro, de que el Sol no fue en realidad un dios, que fue una fuerza, que fue una energía, que sirvió para astronomía, sí, pero un dios así sagrado como nos lo plantean los hispanos, no. Coincidimos con el doctor, por ejemplo, en que no hay una iconografía donde los incas, a los incas los veas adorando al sol, a la luna o estrellas, ¿no? Es Huiracocha fundamentalmente. La Pachamama, hay muchos, no en cantidad, pero hay muchas muestras arqueológicas de todo ello, y una ausencia completa de esa adoración al sol. Entonces, eso me decía el doctor Federico. Yo también, mire, coincido contigo, porque en todos estos años no he encontrado nada parecido a ello. Y se atrevió también a hacer todo un artículo para tratar de demostrar esto, pero en parte como que la academia lo condenó. Entonces, por ahí, por ejemplo, van mis respetos a gente como él, ¿no? Y a otros con los que he tenido la oportunidad de hablar, rescatables, con los que realmente se puede reescribir la historia. Bueno, sería importante saber si los sabios andinos, dentro de su experiencia espiritual, concibieron algún dios. Primero habría que entender esa dimensión. Por otro lado, nuestra historia está fundamentada, o la historia contemporánea de nuestros antepasados está fundamentada en registros escritos. Y esos registros escritos son las crónicas. ¿Qué tan válidas son las crónicas como para considerarlas una fuente genuina o mayoritaria para que podamos rescatar a nuestra historia? Tú sabes de que la mayoría de los cronistas estuvieron supeditados a la dirección de la iglesia, y algo, si no era de conveniencia, simplemente no lo escribían, o algo que ellos mismos lo sentían como aberrante, como subhumano, como primitivo, para ellos pues no merecía ninguna consideración. Entonces, en tus análisis, ¿crees que debemos avalar las crónicas como documentos genuinos para entender nuestra historia ancestral? No. Bueno, las crónicas son como una novela, ¿no es cierto? No son un documento 100% fidedigno. Yo puedo haber pasado una serie de aventuras, escribo de acá unos 20 años mis experiencias, y seguro que me he olvidado de muchos aspectos, o voy a exagerar algunos de acuerdo a mi conveniencia, ¿no? Es una novela, bien los dices. Claro, pero aquí también cabe tocar con pinzas. ¿Pondrías en algún porcentaje? ¿Puedo darle credibilidad a un 10%, a un 20%, a claro, un 50%? Como te digo, dependiendo del cronista, ¿no? Algunos podrás creerle. Yo creo que un 50% es demasiado generoso. Demasiado generoso como para creerle al mejor, ¿no? de los cronistas. Bueno, esto acá viene porque justamente el fundamento de la antropología, una de las fuentes fidedignas, es lo escrito, ¿no? Y en base a eso se han argumentado muchas historias y se han inventado historias en relación al mundo ancestral. Yo me imagino que cuando escribiste Cuando las piedras hablan, en uno de los capítulos, o en gran parte de tu argumento sobre la forma como las piedras se pueden expresar, fue Sacsayhuamán. Yo me imagino de que debes haber sido sancionado, criticado, ejecutado por todos estos eruditos, porque yo había participado en muchos eventos donde algunos de estos eruditos decían de que sobre Sacsayhuamán ya se había escrito todo, y que por lo tanto no había nada más que añadir porque ya estaba todo dicho. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, yo diría que todavía la extirpación de idolatrías continúa. Y se da porque realmente tienes pues ese grupo de la academia clásica que de hecho va a hacer todo lo posible e imposible por hacerte quedar como un drogadicto, un alcohólico, un loco de esos que está hablando cosas que no tienen ni siquiera coherencia. Y mucho más cuando a veces se enteran de que nosotros como profesionales en turismo nos condenan como a pajaritos que no tienen cerebro, que no ven más allá, que solo debemos repetir lo que dice la academia. Lo que dicen ellos. Claro, lo que dicen ellos. Y no es así, pues, ¿no? O sea, nosotros también tenemos el cerebro y la capacidad como para hacer investigación.
enseñarles inclusive. Mira que María Rostorovsky está conocida como una gran historiadora y ella nunca ha estudiado historia. Pero ¿cómo la respetan? Mira, los mismos historiadores, ¿no? Se quitan el sombrero. Entonces, esa mujer... Claro, ella está demostrando de que no necesitas un título ni nada para realmente investigar, hacer funcionar tu cerebro y colaborar con nuestra realidad, ¿no? Mira, sería importante de que consigamos tener algunas conclusiones en todo esto. Y lo que has dicho es más o menos eso, ¿no? De que hay que tener cuidado, hay que ver con pinzas. Con pinzas quiere decir encuentro realmente una aguja. Aquí estoy buscando minuciosamente, no he podido encontrar, pero acá rescato uno. Esto quiere decir que mínimamente esos argumentos de lo escrito en crónicas podemos rescatarlos mínimamente y el 90% de repente son desechables. Claro. Esto quiere decir de que los que utilizan estos argumentos, como son pues la academia, formada por antropólogos, arqueólogos, historiadores, simplemente tienen un fundamento de 90% ya errado. Sí, sí, efectivamente. Es que el problema es, si tú, para hacer investigación, solamente te vas a valer de crónicas nada más, creo que tu investigación va a ser demasiado limitada. Para eso, felizmente tenemos las evidencias arqueológicas todavía, que tienen que ser contrastadas con todo lo que diga ese cronista. No nos olvidemos de la literatura nativa y del idioma, ¿no? El runasimi. Si todas estas fuentes nos van a ayudar bastante a tener más o menos siquiera un acercamiento más real a lo que realmente fue nuestro pasado, ¿no? Entonces eso quiere decir de que al final, como consecuencia de todo esto, las comunidades contemporáneas tienen pues una mezcla y una visión, diremos así, andino-cristiana, ¿no es cierto?, de muchas cosas. Y cuando tú, como investigador, te tienes que meter en esas comunidades, igual que como a los cronistas, tienen que empezar a tocarlos con pinzas también, y empezar a aprender a separar qué cosa es lo cristiano y qué cosa es lo andino. Y de ahí poco a poco te darás cuenta de que estás yendo en el camino correcto, siempre y cuando ya tengas los elementos, bueno, no diríamos completamente puros, pero al menos casi puros. Y te permiten contrastar con la arqueología, ¿no? Porque tú sabes que los gráficos que tenemos en los textiles, en las cerámicas, en piedra, son pues un libro abierto, es una biblioteca que está ahí y que necesita que nosotros le prestemos atención para entenderla en toda su magnitud. Entonces, dime, es así. ¿Quiénes, en tu experiencia, tú entenderías de que son estos descendientes hoy día, como lo refieres, de donde tú puedes rescatar todavía algo de lo que posiblemente nuestros antepasados hicieron? En todas las comunidades. Si tú te vas... Mira, Perú se cataloga que tiene más de 1000 o 2000 comunidades, igualmente más de 1000 o 2000 tribus. Eso está en los registros oficiales o información del gobierno. Claro, entonces, claro. ¿estás hablando de toda esta gente? Claro, claro que sí. Dependiendo de hasta dónde la comunidad haya logrado guardar los registros del pasado, ¿no? Y creo que es ahí donde la investigación se hace mucho más interesante, ¿no? Y te permite entonces saber a ciencia cierta hasta dónde podemos creer cómo se comportaron nuestros ancestros en el pasado. Que de todas maneras yo creo personalmente de que va a ser siempre difícil tener que llegar al 100% de decir así se comportaron los incas totalmente, ¿no? Ya esa es casi una utopía. Pero... Tú sabes que nuestra historia nos ha enseñado desde la escuela hasta el colegio, ¿no? Especialmente la escuela, de que unos 100 y tanto foráneos a caballo simplemente destruyeron la gran sociedad inca, ¿no? Y ¿tú tienes alguna explicación? ¿Cómo es que una gran sociedad, con una organización tan compleja, creadora de monumentos que hasta hoy día nos cuestionamos cuando pretendemos explicarlos, haya conseguido sucumbir a un grupo de foráneos? Bueno, esa es otra pregunta muy, muy compleja e interesante la que tú haces. No es tan fácil explicar esto de la famosa, bueno, llamémosle
como le llama la academia, conquista Aquí del imperio de los ¿no? incas, ¿no? Siempre se ha proyectado de que dos hermanos lucharon por poder y prácticamente aprovecharon los españoles una guerra civil para destrozarlos, ¿no es cierto? Y también los vimos como los dioses blancos, los huiracochas, y por ende no nos podíamos siquiera tocar, ¿no? Era imposible, él era algo superior a mí, y entonces esas fueron las ventajas. Yo creo que esa explicación es demasiado simplista. Hubieron una cantidad de acontecimientos que en parte los conocemos y en parte quizás nunca los lleguemos a entender. Cuando tú, por ejemplo, ves, por otro lado, cuál era el rol de un Zapaninca, cómo vivía ese señor, tú te preguntas y dices, ¿realmente habrá sido fabuloso ser en ese tiempo Zapaninca? Porque ese señor primero tenía que ir viajando por muchas partes para ver que todo estuviera bien. Vivía casi como estamos viéndolo ahora con la evidencia arqueológica, vivía en un pequeño cuartito. Quizás su arquitectura de su habitación era un poquito mejor, pero no difería mucho del resto de la población, ¿no? Que tenía uno que otro lujito, bueno, que se vestía con vicuñita mientras el resto se vestía con alpaca o llama, bueno, pues ya. Pero acumulación de poder en sus manos, querer ser un free control, como se dice en inglés, ahí no era ese tipo de personas, no. Entonces uno dice, ¿y para qué quiero ser rey? Si realmente voy a tener una vida estresante, voy a tener solamente cierta injerencia en cosas, pero de ahí no va más. Quizás tener muchas esposas es lo que me interesa. No creo que haya llegado a tanta simplicidad, ¿no? Entonces, una posición de poder de ese nivel no era pues como un rey europeo, definitivamente. Entonces todo eso te pone a pensar y dices, ¿habrán peleado por poder Huáscar y Atahualpa? ¿Por qué tipo de poder? ¿De ese poder? ¿Habrá habido otro tipo de poder que no lo entendemos? Algo entendí cuando estuve en los Estados Unidos con los Pueblo y los Navajo, los líderes, ¿no? Es una posición de prestigio, definitivamente, solo es una posición de prestigio. No es nada más que allá, no es poder económico, no es nada más. Y obviamente hay esa ética social de sentirse orgulloso de que yo estoy pudiendo organizar mi sociedad, estoy pudiendo darle toda mi capacidad para llevarlos a un bienestar general común, ¿no? Eso ha sido muy interesante para mí como experiencia personal y tratar de entender un poco a esas élites incas, ¿no? del pasado. Quizás esa ha sido en realidad solo su motivación de sentirse en el poder. Claro, pero esto acá todavía no nos lleva a entender cómo es que sucumben a unos cuantos foráneos, ¿no? Y aparte de este encuentro en Cajamarca, tú sabes de que luego llegan a Cusco, 1533. Y en Cusco, lo que sabemos por la historia popular y todo esto, es de que en Cusco son recibidos, y en 1536 Manco Inca se rebela, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la capital al mismo tiempo sucumbe, se abre a estos foráneos, ¿no? No. Si bien es cierto que los incas de acá de la zona de Cusco pensaron que los hispanos estaban castigando de alguna manera a los incas del norte, aunque deberíamos decir al revés, en el mundo andino era al revés, no era como decimos nosotros, norte y sur ahora, pero bueno, y Manco Inca los recibe de buena manera. Parece que el interés fundamental de Manco Inca no es mucho el de doblegar las rodillas frente a un nuevo amo, sino en tratar de adquirir el conocimiento del manejo de caballos, de armas que esta gente tenía, porque si algo tuvieron los incas de fortaleza y al mismo tiempo al final fue un poco su debilidad, fue las ansias de conocer. Siempre estaban buscando a ver qué más puedo conocer, a ver a dónde más puedo lograr.
Y te digo esto de que Manco Inca estuvo interesado en el manejo del caballo y armas porque en 1536, efectivamente, cuando empiezan las batallas, tú lo ves a Manco Inca y muchos soldados de él, montados en caballo, vestidos con corazas, como los españoles, utilizando arcabuces, o sea, luchando casi de igual a igual con algunos armamentos. Claro que desgraciadamente recién estaban aprendiendo, no tenían todo el poder bélico hispano como para de repente enfrentarse de igual a igual, sino otro hubiera sido la historia quizás. Por eso es que en los Estados Unidos a Jerónimo recién lo estaban terminando de matar en 1920, ¿no? O sea, ya el nativo manejaba mucho mejor armas, y había criado caballos, y había tenido la oportunidad de desarrollarse de esa manera. Y lo mismo pasa con los incas, ¿no? Recién estaban empezando. Entonces, sus ganas de conocer muchas cosas fueron una fortaleza, pero al mismo tiempo no estaban pues todavía en la capacidad de utilizar todo ese conocimiento bélico a su favor, y fue su debilidad. ¿Te parece algo digerible que de 1533 a 1536, estamos hablando de 3 años promedio, haya sido tiempo suficiente para que cuando él se revela y el pueblo que lo sigue no tienen éxito en retomar Cusco? ¿Y qué es lo que sucede? O sea, ¿quién le da fortaleza a Manco Inca y a todos aquellos que tratan de reivindicar lo que es el mundo de sus antepasados, y la lucha no tiene éxito? ¿Por qué se debe esto acá? ¿Cuál fue el ingrediente que ellos no consideraron para que esta revolución o revuelta por retomar la capital no tenga éxito? Bueno, no te olvides de que los españoles ya tenían grandes aliados. Los cañaris, los chachapoyas, los chimúes, vinieron grandes fuerzas. Y hay unos datos nuevos que nos da el señor Matthew Restall de la Universidad de Pensilvania. Él escribe su libro Los 7 mitos de la conquista española, no ha llegado todavía a nuestro medio. Él te hace saber de que vinieron una gran cantidad de nativos de Nicaragua y Panamá como soldados de Pizarro. Vinieron también una enorme cantidad de africanos, ¿no? Entrenados para la guerra, perros en cantidades de violentos de guerra prácticamente, que era un arma también que tenían. Y por otro lado todavía teníamos al mismo, bueno, hermano de Manco II, a Paulio, ¿no? Que estaba al lado de Almagro, ¿no? Era como su aliado, y como él, había muchos otros nativos cusqueños mismos que estaban completamente aliados al poder español de ese momento. Entonces, pues, ¿qué le quedaba a Manco sino un poder limitado, pequeño? Y prácticamente esa fue la razón por la que a él se le fue todo el control de las manos, ¿no? Entonces no tuvo éxito por la traición gestada entre su propia gente al mismo tiempo, Claro. Braulio y tantos otros nativos de la región. Claro, inclusive Pizarro mismo reconoce en un momento y dice: ha sido un error para mí reconocerlo como jefe de los incas a Manco, no lo debía haber coronado él, sino a Paulio. Otro hubiera sido la historia si hubiera hecho eso. Entonces es interesante, o sea, por eso te digo que creo que tratar de explicar así muy simplistamente esto, Hay que reescribir esa historia, ¿no? Sí, sería genial hacer una película épica. Porque la conclusión a la que se está llegando es de que Manco Inca en esta gesta sucumbe por traición de su propia gente, ¿no? Y aparte de los otros aliados, obviamente, que también eran parte de la organización de la sociedad andina, ¿no? Entonces no eran foráneos técnicamente, eran gente de la nación, ¿no? La conclusión a la que habíamos llegado es de que la traición no permitió de que Manco Inca recupere, ¿no?, la organización de la sociedad. Y como muy claro lo dijiste, ¿no?, y eso es lo que sigue sucediendo hoy día en Cusco, ¿no? Y eso es una pena, ¿no?, porque Cusco, siendo la capital de esa gran historia, hoy día Cusco pesa obviamente en esta nación, pero falta de pronto realmente una integración, y la cual es todavía muy difícil, ¿no?
¿Crees que en algún momento Cusco recuperará o hoy día con toda esta influencia pues, de la globalización ya no será posible? Mira, es una lucha permanente y yo creo que si tú te rindes ya tranquilamente puedes decir que no va a suceder. Si tienes ese espíritu de querer todavía dejar algo a favor de tu pueblo en rescate de nuestra identidad, seguirás bregando por ello y quizás no veas tú los resultados, o con la esperanza de que lo vean quizás nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos, ¿no? Entonces, la idea es no rendirse, hay que seguir. Hay grupos separados ahorita en el Cusco que están tratando de lograr eso. Por ejemplo, todos los primeros viernes de inicio del mes tenemos en el Coricancha ese grupo que se reúne. Tenemos cada 1 de febrero y cada 1 de agosto otro grupo que se reúne arriba por la zona del Laco, que hacen toda una ceremonia a la Pachamama con pacos de teros y todo ello. Tenemos algunos movimientos intelectuales, por ejemplo, tienes al grupo que estás presidiendo con AMEA, por ejemplo, que todos están buscando ahí también esa lucha por la identidad. Tenemos a un nuevo grupo, el Foro Cusco, que es todo un grupo de gente de mucha experiencia de todos los campos profesionales, arquitectos, abogados, historiadores, antropólogos, turismo y todo ello, artistas. Están queriendo reunir poco a poco a todo este grupo en afanes de discutir primero sobre nuestra historia e identidad y luego hacer alcances políticos, sociales, proyectos que se puedan dar a nuestras autoridades sin buscar esa apariencia política a la que siempre nos gusta ingresar a veces, ¿no? Sino modestamente ingresar y dar su punto de vista. Entonces me invitaron a ese foro, fue interesante participar con ellos. Te invito de paso, tú que eres una persona intelectual, creo que te va a interesar bastante porque tienes muchos aportes que dar. Y así, esperemos que poco a poco estas fuerzas que ahorita están separadas, y no creo que eso solo pase en el Cusco, debe estar sucediendo en otras partes del Perú, y no nos olvidemos de que también eso está sucediendo en Bolivia con mucha fuerza, ¿no? Ahora se hace un Inti Raymi, no como el que nosotros hacemos comercialmente cada 24 de junio, sino allí en Tiwanaku se está haciendo una cosa real, de gente convencida de lo que es, andina aymara en este caso, ¿no? Y entonces me imagino que poco a poco estos focos, y en Ecuador, yo participé en una bienal este año, de paso, sucede la 4ª Bienal Internacional de Arte y Culturas Indígenas, ahí también se discute mucho sobre este aspecto, se está invitando a comunidades internacionales. Entonces creo que poco a poco esas fuerzas en algún momento se tendrán que unir. Y necesitaremos seguramente también políticos que entren a conformar parte de esto para lograr cambios en el futuro. Dentro del tema de identidad que has mencionado, desde hace un par de años estamos en un conflicto de nuestra comunidad en el sentido de que se disputan los roles, el protagonismo de algunos personajes por el hecho de que tenemos desde hace unos, no recuerdo cuándo exactamente, la posición de este monumento en la plaza central de la ciudad del Cusco, al que se le ha denominado el Inca. Y hasta hace poco han continuado las discusiones entre instituciones intelectuales y otros participantes sobre si debe existir un monumento o no debe existir. Y el argumento principal es que si existe este monumento, si se lo ha colocado últimamente, Cusco perdería la calidad de ser reconocida como patrimonio. ¿Tú crees que alguien dudaría de que Cusco es un patrimonio por naturaleza? No, yo creo que nadie duda de eso. Definitivamente Cusco ha ganado su espacio en esta sociedad universal. Machu Picchu como nuestro ícono fundamental. Entonces no creo que nada llegue a dañar esa imagen que ya tenemos.
quizás en el futuro nosotros la podemos dañar si depredamos todo ese patrimonio que tenemos. Ahora, estas luchas políticas, de que si yo pongo un inca porque, bueno, yo quiero ponerlo, pues, ¿no? Y otra institución que dice que no, que eso está en contra, que está dañando, ya obedece simplemente a caprichos de interés de grupos, ¿no? Mientras no haya una consolidación de eso que estamos discutiendo, de una identidad y de buscar un bien común para todos, esto se va a seguir dando, porque cada uno quiere, como tú dices, pues en un momento sacar pecho y decir, yo hice, ¿no? Y a veces no se hacen cosas de importancia, ¿no? Que debieran hacerse. Se hacen cosas pequeñitas y por esas cosas pequeñitas nos estamos peleando y perdiendo el tiempo. Mira, volviendo a nuestra historia, yo creo que el hábito cultural que hemos tenido desde el tiempo inca hasta hoy en día es que siempre hemos seguido pues a caudillos, ¿no? Porque eso eran prácticamente muchos de estos señores altamente preparados, como Dios, quizás con diferentes intenciones en diferentes épocas. Empiezan las guerras de independencia, ¿a quiénes seguimos? A caudillos. Empiezan las guerras con Chile y estamos con caudillos. Nuestros políticos, ¿de qué se disfrazan? De caudillos, y la gente los sigue desesperadamente a estos caudillos. Entonces tenemos algo que romper, no es al caudillo al que hay que seguir. Tenemos que seguir a nuestra conciencia, a nosotros mismos, si queremos hacer realmente cambios sociales interesantes. Ese es el mensaje, ¿no? que me gustaría que la gente entienda. Y eso, por ejemplo, eso me lo hizo entender un profesor de historia, actual rector de la universidad ahí. Él es muy interesante para contar la historia. En un momento él dice, cuando estábamos en la guerra con Chile, ¿por qué nos sacaron el ancho los chilenos y los peruanos estábamos perdidos, que dejamos que invadieran Lima, que hicieran y deshacieran de ese lugar? Si no hubiera sido un general francés que en ese momento pasaba con su flota de guerra, el señor Petitoars, seguramente que ahorita ya no estaríamos hablando de Perú, seríamos Chile, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Este señor Petitoars prácticamente obligó a los chilenos a que retrocedieran, y al final retrocedieron, pero se quedaron con Arica, Iquique y todo esto. Entonces este general francés decía, ¿por qué, si eran una gran mayoría, mira que estamos hablando casi como los incas, ¿no? Era una gran mayoría frente a los españoles, si los soldados peruanos eran mucho más en número que estos chilenos, que eran un grupito pequeño, ¿por qué les sacaron el ancho a los peruanos? ¿Qué pasó? Y se ha ido a preguntar, luchaban por sus caudillos, pero se moría el caudillo, algo le pasaba al caudillo, y ya nadie luchaba por nada porque ya habían quedado aniquilados. Fue a las tropas chilenas. ¿Por quién luchaste tú? ¡Por Chile, carajo! ¡Tú, por Chile, carajo! ¡Tú, por Chile, carajo! O sea, no hay un caudillo. Entonces él me entendió y dijo, con razón los chilenos están sacando el hacha a los peruanos. Entonces fíjate lo que tenemos que aprender de la historia. Y yo creo que tenemos que abrazar este territorio que ahora se llama Perú. Es fácil a veces caer en la tentación de decir, yo soy solo cusqueño, soy solo tahuantinsullano, o soy solo nativo. No, ya no estamos en ese momento histórico. Si se trata de mejorar las condiciones sociales de nuestra patria, tendremos que abrazar a esta gran nación tal cual es. Y creo que el esfuerzo que nosotros hacemos, tú por tu parte, yo por el mío, cuando vamos a dar charlas a diferentes latitudes de nuestra patria, buscamos eso, ¿no? No estás llevando solamente el mensaje de los incas, estás yendo a buscar una integración, de poner ideas en ese peruano, de decirle, oye, siente lo tuyo, porque esas son tus raíces, identifícate con lo tuyo. Creo que ese es lo fundamental que hacemos. Si no es posible una identidad completa nacional, identidades que formen una gran identidad, será pues lo más interesante que podamos lograr, pero que al menos todos digan, soy peruano, a orgullo, ¿no? Hoy en día, estas son mis raíces, ahora soy peruano, ¿no? Y también al mismo tiempo casi estamos buscando con ello integridad
con otros países del mundo, ¿no? Cuando tú sales a otros países, hablar de lo nuestro, hacer entender de que todos podemos realmente coexistir, todavía repartir, como lo hacían nuestros ancestros, todos los bienes para que nadie se muera de hambre, ¿no? Buscar esa justicia social que tanto anhela, no solamente nuestro pueblo, muchos pueblos, ¿no? Mira, en todas estas posiciones pareciera de que a Lima no le interesa realmente esa integración o el desarrollo de esta nación. Hace poco, desde hace meses ya y hasta hace poco siguen saboteando un proyecto que la región tiene, que es la de tener un aeropuerto que permita que muchos visitantes desembarquen directamente en la región de Cusco. Tú, si haces una pregunta pues a los que vienen de otros países, le dices, señor, ¿qué le pareció Lima? La mayoría no le interesa, no le gusta, aparte de ser riesgoso y desagradable, y es una pérdida de tiempo, pero son obligados porque así está pues organizado el país, ¿no? Entonces yo entiendo tu espíritu de integración, pero parecería pues que a esta capital que representa el 30% casi de este país no le interesa. O habrá uno que otro que le interesará, obviamente, ¿no? Pero estoy hablando de las directivas que se generan a partir de este centro que es la capital, Lima. Entonces hay una gran separación. Por un lado, minoritariamente nosotros queremos, pero la mayoría que son ellos no les interesa. Claro. Entonces, ¿deberíamos tener un aeropuerto? ¿Considera que es válido? O... Claro, no solamente uno, ¿no? Es decir, en el Cusco debíamos tener otros aeropuertos internacionales en otras partes del Perú también. Es así como se desarrolla una nación, ¿no? Cuanto mayor sistema de comunicación tenga un país, el comercio va a fluir, todo va a generarse mejor. Eso lo sabemos por los países chiquititos mismos de Europa, ¿no? No tienen un solo aeropuerto internacional, tienen varios, 3, 4, 5, y todo fluye. Prácticamente el comercio, no tener todas esas facilidades es como un cuerpo humano sin venas, ¿no? Entonces, si por el momento ahorita estamos en esos desacuerdos, hay luchas de Lima y todo ello, es precisamente porque estamos en este momento histórico. Estamos todavía viviendo esa mentalidad colonial, ¿no? Y eso hay que cambiarlo, y en esa tarea estamos tú y yo metidos. Por eso estamos haciendo este video, ¿no? No nos estamos sentando aquí solo para hablar de los incas, qué bonito, oye, sino que creo que nos estamos poco a poco, ya nos hemos fijado metas hace tiempo, de que en ese camino tenemos que ir. Esa es nuestra colaboración. Mira, hay otro tema que hace unos minutos lo habías mencionado. Hiciste un análisis de que hay una continuidad de algunas de las prácticas en lugares rurales, comunitarios, sobre nuestros antepasados, y llegó un momento que mencionaste también a los queros, y desde la década del 50, sabes, en los registros históricos están, y últimamente se los ha promovido como los únicos depositarios de la sabiduría inca, los únicos descendientes de los incas, y el mercado, o mejor dicho el público, especialmente internacional, los han asimilado porque es lo que han escuchado, ¿no? Claro. ¿A ti te parece que ellos son los depositarios, los únicos depositarios de los incas, o son ellos los descendientes de los incas directamente? Bueno, eso es marketing, ¿no? Eso es totalmente... ¿Quién lo hace? ¿A quién le interesa? Bueno, eso me interesó a la antropología en un momento, ¿no? Había que tener siquiera una urbe media purista. Claro, porque si el análisis es, tenemos miles de comunidades, miles de tribus, y de pronto se me ocurre de que una, así como lo ha dicho, bueno, era necesario para el marketing, ¿no? Claro. Imagínate, ¿no? Tenemos tantas comunidades aisladas en los Andes que tienen mucha riqueza ahí guardada y no se les da la importancia de vida, no se hacen estudios serios, hasta de los idiomas que todavía están ahí perviviendo, ni siquiera sabemos cómo se llamó ese idioma. Mira que en Huánuco nomás, por ejemplo, una vez estábamos con un muchacho y como él sabía que éramos una delegación de Cusco, nuestro amigo guía dice,
eh, yo les voy a guiar en quechua. Y nosotros, qué genial, a ver. Y empieza a hablar un quechua que no sonaba quechua. Y lo paramos un ratito y le digo, no te estamos entendiendo porque eso no es quechua. ¿Cómo no va a ser quechua? Eso es quechua, me han dicho que es quechua. Y le digo, no, pues debe ser un idioma todavía, quizás hasta pre-inca, que ha sobrevivido ahí de tu zona, y una que otra palabrita quechua le has puesto ahí, pero ese es un idioma viviente. ¿Y quién ha venido algún lingüista, algún diccionario de tu quechua? No hay nada. Entonces fíjate que ahí hay una gran tarea de los lingüistas, por ejemplo, ¿no? El escudriñar esas áreas y ver hasta dónde podemos rescatar de repente esa lengua nativa nuestra, ¿no? Que pueda que se pierda, pueda que sea solo un grupo pequeño de familias. Me parece muy bien el punto que has tocado y esto acá debemos concientizarlo. ¿Qué es lo que sucede? El poder continúa en Lima y va a continuar. Y el poder incluso de la aceptación de lo que es genuino también está en Lima. En Lima, la Academia de Lima, la intelectualidad de Lima, ha decretado de que el quechua es trivocal. Sí. Entonces, ¿te das cuenta, mi querido Juan Carlos? O sea, ¿cómo podemos pretender hacer de que la identidad, te das cuenta, de una gran sociedad como la andina, con capital en Cusco, sobreviva masivamente si el centro, la capital, la que da las directrices, dice, no señores, ahí en Cusco están equivocados, el quechua es trivocal, no es pentavocal? Bueno, la única forma de solucionar el problema es que tenemos que ir a Lima. Ese es el punto, ¿te das cuenta? ¿Será que tenemos? ¿Por qué es que este país de pronto no hay una gesta de donde tengamos la capacidad de redistribución de la riqueza, generar una cultura, etcétera, como existe en otros países del mundo? En España tú tienes un canal vasco, te hablan en su propia lengua, y acá, pues, ¿qué canal de televisión tú tienes que te habla quechua? De pronto tenemos algún intelectual o algún coscadoruna de aquellos que ha preservado el idioma y te da unas frases o una disertación en quechua, pero si no, pues la población no. Entonces, yo entiendo tu optimismo por este centralismo, por esta integración, digamos, pero si vieras qué tan mal nos tratan, es sorprendente. Sí, mira, yo he vivido cosas curiosas. La primera vez que fui como turconducto a Lima y llegaba a un hotel de 5 estrellas y entraba por la puerta principal, mi grupo iba a llegar recién en la noche, así que venía con mi maletita, me paran en la puerta, me dicen, disculpe señor, la puerta de servicio está por el otro lado. Yo le digo, perdón, la puerta de servicio se ve por el otro lado, no por acá. Le dije, oiga, le digo, yo no vengo a prestarles ningún servicio, no soy electricista ni plomero, soy turconducto y soy cliente, soy huésped de este hotel. Y me miraron con cierta duda, ¿no? Su nombre, señor. Y le dieron pucha y no sabían dónde meter la cara, ¿no? Y le digo, no se preocupen, le digo, yo sé cómo piensan, de dónde vienen, cuál ha sido vuestra educación, no se preocupen, pero la próxima vez, por favor, moléstense en preguntar siquiera, cuando venga un tipo con rasgos indígenas como yo, si viene a arreglarles el baño. Lo interesante es que como ya iba muchas veces al hotel, tenía la oportunidad de hablar con estos muchachitos, pues, de ojos azules, rubiecitos, blanquitos, que creían que el resto pues no valía, y en tertulias de tiempo libre empezaron a pensar de forma diferente, les metí otras ideas. Entonces dije, pucha, ya cambiaron su forma de ver. Y bueno, ya algunos todavía los veo, a otros ya no, pero me imagino que esas son nuestras tareas, ¿no? Poco a poco, si nosotros podemos, le agregaremos andinizar en vez de evangelizar. Sería una tarea demasiado, pues, grande, ¿no? O sea, convertirte en un héroe, no sé, debe haber algunos pocos que estarían en ese rol, ¿no? Mira, hay otro tema que tiene que ver un poco con estas prédicas de misticismo contemporáneo, y hoy día ha abundado, caminando por las calles en Cusco o en el Valle Sagrado, la proliferación, la venta de ayahuasca a cualquier transeúnte, turista que esté pues dispuesto, ¿no?, a este tipo de experiencias. ¿Qué te parece que esta forma de proponer algo que forma parte de estas tierras
de la Amazonía, ¿no? Bueno, desgraciadamente estamos llegando por la comercialización a la prostitución. Y qué pena que, como tú dices, ahora se ofrezca como si fuera Coca-Cola la ayahuasca en varias esquinas de Cusco, por simplemente el afán de sacarle unos dólares al turista, sin interesar de que hasta le haga daño psicológicamente este tipo de plantas sagradas, ¿no? Ni siquiera hay el respeto por esas ceremonias de pedirle permiso a la Pachamama para sacar inclusive la ayahuasca. Entonces, estoy en total desacuerdo con el mal uso de nuestras plantas. Y contra eso también hay que hablar, hay que luchar. Educar, ¿no? Educar. Y a esas personas que malutilizan todo esto, hasta quizás prohibirles hacerlo. En un momento tienen que crearse leyes, si no son leyes jurídicas, no sé si leyes éticas, no sé si la sociedad pueda con su fuerza decirle a ese malutilizante nacional o extranjero y decirle, oye, para acá tu carro, ¿no? Esto no es así. Pero como te digo, esa es una tarea nuestra. Mira, y hay otro punto que también se ha pregonado en el extranjero, de que las energías del Tíbet se han mudado a los Andes y que por lo tanto los Andes están en una frecuencia exaltada últimamente y que hay una energía diferente en los Andes porque esta energía se ha trasladado del Tíbet. ¿Tú has escuchado algo de esto? Sí. Esto de acá al mismo tiempo, cuando alguien pregona un discurso de esta naturaleza, está pregonando al mismo tiempo que en los Andes no había energía, que en los Andes no había pues un conocimiento, no había una historia, no había un legado. ¿Te parece genuino o te parece pues un desconocimiento total de lo que son estas tierras? Claro, bueno, de nuevo es marketing, ¿no? Entramos a eso. Los grupos New Age, en su afán de vender paquetes turísticos, ya saben pues de que quizás ahorita llegar hasta esa parte de nuestro planeta, del Tíbet, ya es un poco más complicado, es un poco más difícil. Y bueno, de un momento a otro empezaron a poner Perú como moda, ¿no? Y entonces hay que crear mitos, hay que crear nuevas historias que sirven para el marketing, porque si no, no vendes tus paquetes también. Entonces es ahí donde estas teorías pues tienen su sentido, juegan, ¿no? Porque en el fondo es una falta de respeto, ¿no? Decir, oye, en los Andes nunca ha habido energía. Claro, o sea, y es un desconocimiento extremo, ¿no? Claro, de lo que es nuestra historia, ¿no? Claro, volvemos de nuevo como en la colonia, ¿no? Nosotros somos la civilización en Occidente, ¿no? Nosotros tenemos la religión, llegamos, Cristóbal Colón no llegó a América por aventurero, sino fue Dios quien lo envió, ¿no? Hubo una fuerza divina que lo envió porque estos indios pues había que evangelizarlos, ¿no? Entonces estamos casi en lo mismo, ¿no? Todavía Perú estaba, con estas teorías que me dice, está visto pues como que no tenía nada, ¿no? Y que ahora recién, gracias a nuestra venida, está empezando a llenarse de energía el lugar, ¿no? Entonces son cosas absurdas que... Hoy día las redes sociales también juegan un rol de alguna manera de relación y de transmisión pues de historias, creación de historias y todo lo demás, ¿no? Y se ha regado también otro tema que envuelve a los Andes, una llamada profecía del encuentro del águila y del cóndor, ¿no? En tus estudios históricos, ¿has encontrado alguna referencia de que los andinos estaban ansiosos por encontrar el águila? Si abundan las águilas por acá, o sea, no es una ave desconocida. ¿Has encontrado algún registro histórico? ¿Lo consideras válido o también es parte del marketing? Sí, yo creo que también es parte del marketing. Nunca he leído nada parecido. Como te digo, son los grupos New Age los que han creado todos estos mitos. Yo he vivido en la ciudad de Santa Fe, en los Estados Unidos, que es prácticamente una de las capitales New Age de los estados. Y pues ahí escuchas una gran cantidad de versiones hasta exageradas, locas, y otras que tienen un poquito más de sentido común, ¿no? Pero todo eso se hace por razones de marketing. Es más, inclusive a mí me propusieron, como ya había dado algunas charlas ahí sobre espiritualidad andina,
me propusieron convertirme en un chamán, ¿no? Diciendo, bueno, ya, Juan Carlos, mira, tú que sabes todo esto, hasta que hacer el pelo, hombre, a ti la cara no te falta, y te empezamos a marketear, y ya, muchacho, ¿no? ¿Qué esperas? Pero pues, si uno realmente cae fácil en la tentación del dinero, vas a empezar a prostituir toda tu espiritualidad también. Les parecía increíble que no se diera, ¿no? Hasta te voy a contar como anécdota, dos chicas bellísimas, sacerdotisas de alto nivel, vienen y dicen, Juan Carlos, mira, necesitamos la fuerza masculina en el grupo. Nosotras vamos a ser tus esposas, ¿no? Realmente, vas a dormir con nosotras, todo lo que tú quieras, pero por favor, únete a nosotras. Estas son las tarifas, mira, te conviene. Por las mujeres bellas tú podías decir, pucha, acá estoy. Y las tarifas más que eran convincentes, decías, sí, te pagaban por el servicio. Claro, imagínate, entonces, esto es, si realmente no tienes esa conciencia ética total, caes. Entonces es muy seguro que en Santa Fe o en esos tipos de grupos se haya gestado esos comentarios del águila y el cóndor y que han pretendido que es andino, ¿no? Se han gestado ahí. Es más, una vez, también en esas experiencias me llamó la atención un par de nativos del pueblo de Taos, y ellos también se jugaban como los otros, ¿no? A las prácticas espirituales estos con los otros grupos. Y me acerco a ellos y les digo, ustedes que son nativos, son mis hermanos, ¿cómo se prestan estos juegos para seguir engañando a mucha gente con todo esto? Me dicen, mira Juan Carlos, los blancos han venido a tomar nuestras cosas rituales, se han aprendido de memoria y con ello están haciendo dinero. Y nosotros nos estamos quedando afuera. ¿Y por qué no nosotros? Pues total, a final de cuentas tenemos la cara y podemos hacerlo, ¿no? O sea, ya habían caído pues, en la tentación. Entonces, y ellos seguían con esos mitos también, ¿no? Ya. Claro, y hoy día en Cusco han proliferado muchos de estos, ¿no? Bastante. Donde de pronto la historia, la investigación no es parte de sus búsquedas, porque obviamente esto acá involucra un desprendimiento, un esfuerzo y otros tantos aspectos, ¿no? En la vida del individuo, ¿no? Mira, para ir terminando un poco este encuentro, acá tengo tu libro Cuando las piedras hablan, que lo tienes también en la versión en inglés. ¿Qué es lo que nos puedes contar sobre tu libro? ¿Qué puedes compartir con nosotros? Bueno, el libro en realidad ha sido todo un reto. Primero que no empezaba, ni siquiera se me ocurrió que podría salir un libro de mi cabecita. Fui solamente recopilando. Poco a poco salieron retos, como esto que te decía, ¿no? Que no había una información lógica entre lo que decían los cronistas con el comportamiento nativo. Yo desde niño tuve la suerte de vivir, por ejemplo, en unas zonas aymaras, pueblitos donde los rituales son fuertes. Y entonces no concordaba nada, había mucha disociación de ideas entre estos dos tipos de informaciones, la nativa y la de los cronistas. Entonces me puse a pensar de que la única forma de tener una idea cabal de todo era la arqueología. Entonces, si la arqueología me confirmaba, sí, efectivamente, esto todavía está sucediendo y esto ya no, entonces todo ese tipo de información me hizo pensar en que de repente podía o no escribir un libro. Y fue gracias a los colegas en Inglaterra, cuando estuve ahí de catedrático en la Universidad de Nottingham, que me dicen, Juan Carlos, ¿por qué crees que te hemos traído acá a la universidad? No para que te sientes y simplemente des clases de lo que sabes. Tienes que escribir un libro, hombre, mira, nosotros escribimos libros, acá eres tú el catedrático. ¿Te vas a morir acaso con ese conocimiento tontamente? Tenemos que contribuir, ese es nuestro rol de catedráticos. Entonces dije, tienen razón. Entonces, gracias a ellos se concretizó esto. Claro, obviamente había que tener la seguridad de todo lo arqueológicamente comprobable para demostrar la hipótesis que tenía. Entonces el libro tiene tres etapas. La primera, de explicar en forma técnica cómo es que los incas hicieron sus construcciones, qué tipo de instrumentos,
para satisfacer la curiosidad clásica de toda persona. La segunda parte ya es la explicación de la parte espiritual, ¿no? Con todo un análisis de crónicas, con evidencia arqueológica y estudios antropológicos, para explicarle a la gente cómo se comportaba el nativo, cuál es su cosmovisión de vida. Hay una palabra muy bonita que no la tengo acá, que la recopilé gracias a un profesor de historia muy interesante, ser cosmociente. ¿Escuchaste esa palabra? No, pero interesante la palabra, ¿no? Sí, entonces prácticamente eso es lo que trato de explicar, que estos nuestros abuelos fueron cosmocientes, y por eso siguieron una espiritualidad profunda que no la pudieron romper, que la Pachamama les daba normas y leyes naturales, y toda su ética política, económica, social, espiritual, todo fue en camino a ese respeto por la naturaleza, a la cual sagradamente la llamamos Pachamama. Y como tú dices, quizás erramos porque todavía utilizamos terminología occidental de decir Dios. Son fuerzas, seguramente, pero a veces utilizamos pues todavía el lenguaje occidental para tratar de explicarle a otros occidentalizados lo nuestro, porque si tuviéramos que solamente utilizar lo nuestro, seguro que se perderían muchos, ¿no? Dirían, puche, este tipo puede estar loco, está alucinando. Entonces, mejor utilizar la lógica occidental, ese era también el otro reto de escribirlo. Y la tercera parte es básicamente una crítica abierta a mi sociedad, ¿no? Porque tú dices, ¿para qué escribo un libro? ¿Para qué simplemente demuestro que los incas adoraban o no al sol? Y esta era su forma de comportarse. Yo lo sentía incompleto. Decía, esto tiene que servirnos para ser reflexivo, para que el peruano contemporáneo aprenda a atesorar eso, que está por perderse si nosotros no le damos la debida importancia, y que eso nos puede ayudar a nosotros a rescatar mucho y pensar en un desarrollo diferente, económico para el futuro, ¿no? Ya no ir locamente como nos lo dicta la globalización y el capitalismo, ¿no? Depredando nuestro medio ambiente. Debe haber formas de desarrollarnos en concordancia con un respeto a la naturaleza. Es ahí donde prácticamente planteo un reto a economistas, contadores, gente que está metida en estas ciencias económicas, para que de repente empiecen a cambiar, a ver qué podemos adicionar de esta filosofía para no destrozarnos, no matarnos a nosotros mismos, ¿no? Y así, a cada profesional, invitarlo a repensar. Y a mí me ha parecido muy interesante que en Bolivia el señor Evo Morales últimamente haya creado una ley de la Pachamama y el buen vivir, que es prácticamente un reto a la economía mundial, y vale la pena leerlo, ¿no? En toda su integridad. Entonces, he ahí las razones de seguir exponiendo ideas de este libro, como un jaloncito de orejas a nuestra gente, y al final, pues, no solamente quedar en un cajón, en un cementerio y decir, pucha, pasé la vida solo leyendo libros, ¿no? Sino algo dejé, con algo contribuí, ¿no? Mira, me parece muy bien, realmente la publicación de un libro siempre demanda un esfuerzo emocional muy fuerte, además de una inversión económica, y eso ahí te coloca pues en la palestra social donde vas a ser ejecutado o reconocido, ¿no? Esa es la experiencia de todo escritor. Con seguridad que tendremos otra oportunidad para tocar algunos temas más en la parte ideológica de tu propuesta, ¿no? Que en esta oportunidad no lo hemos podido abrazar, pero con seguridad será menester para educación de la gente que nos escucha. Al inicio, cuando hicimos un ligero análisis sobre religión, sobre misticismo, sobre espiritualidad, hay que entender un punto muy importante que va a ser necesario para esta conclusión de lo que es Dios, ¿no? Porque dentro del camino espiritual, el espiritualista realizado entiende de que no existen dioses, entiende que ni siquiera existe Dios. Entonces, la categoría de Dios, la concepción de Dios está pues dentro del misticismo para abajo.
Por eso que tendríamos que entenderlo, ¿no? Y esto debe ser tema para otro encuentro. Y por otro lado, siempre me llama la atención estas expresiones de buen vivir, tanto colocadas en Bolivia o incluso acá en nuestra comunidad. A mí me llama la atención, no necesariamente tiene que llamarte la atención a ti, pero a mí me llama la atención siendo vegano. Porque siendo vegano, obviamente, es el respeto de los animales, te das cuenta, en la forma como deben desarrollarse. Pero esto acá ya envuelve pues otro tipo de temas. Mira, yo te agradezco por este encuentro, el cual ha sido muy ameno y que debe ser así como debemos de compartir, ¿no? ¿Tienes algún mensaje para nuestra comunidad? ¿Algo que quieras decirles? Sí, quiero decirle no solamente a nuestro hermano cusqueño, quiero decirle al peruano, porque tratamos de rescatar eso que decíamos desde el principio, una identidad, si es posible, fuerte entre todos nosotros, de que hagan el gran esfuerzo de entender nuestra historia sin necesidad de occidentalizarla, sin necesidad de orientalizarla, porque esta cultura tiene sus propios valores como para explicarse a sí misma, pero al mismo tiempo que esto los inspire a empezar a respetar profundamente toda la gama de folclore, de música que todavía tenemos en el Perú. Empecemos a unir con mucho más fuerza ese movimiento andino, con ese movimiento afroperuano que también es fuerte en Lima, y que nuestros hermanos que todavía están metidos en ese mundo anglosajón empiecen a dar mayor apertura a sus mentes e integrarse también a todo esto. Con ello no quiere decir de que ellos se van a divinizar socialmente, sino al contrario, van a enriquecer completamente sus experiencias de vida. Entonces creo que ese es el mejor mensaje que le podemos dejar a nuestro hermano. Bueno, y que nuestros niños en el futuro, hagamos este brindis por nuestros niños, que ellos vivan otra sociedad diferente, mucho más integrada. Ese es mi sueño. Tengo 2 hijos y muchos de ustedes tienen hijos, así que ellos disfruten del esfuerzo que podamos hacer el día de hoy y en el futuro. Un saludo, Juan Carlos, un saludo con todos ustedes, con Chicha Morada desde los Andes, nuestra mamá Coca que nos acompaña siempre. Alin Causay Paca, hasta una próxima oportunidad. Salud.